tenemos el gratísimo placer de conversar con el doctor José Manuel Hernández Peguero, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo, miembro de su comisión política, de su comité política, además el delegado político del partido Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral y quien fuera además miembro del Tribunal Superior Electoral y fiscal del Distrito Nacional. Es decir, que usted tiene una posibilidad amplia de explicarnos qué es lo que está pasando en la Junta. Ayer 15 partidos depositaron un recurso de revisión a la decisión, pero cuéntenos, ¿cómo está el ambiente entre los partidos y la Junta Central Electoral? La verdad que el ambiente no es nada favorable para lo que se espera en este momento, en este tramo electoral. Ayer la Fuerza del Pueblo, junto a 12 partidos más, depositamos un recurso de reconsideración contra la resolución de la Junta Central Electoral que interpreta de una manera distinta como había sido antes el artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos, que se refiere a la cuota de la reserva del 20%. ¿Qué decía antes para que la gente pueda entender la diferencia con lo que se dice ahora? Y a propósito de eso, sí. Veíamos en la pausa el texto vigente de la ley y en ese mismo documento aparece un texto propuesto. Explíquenos un poco de dónde viene toda esta confusión. Sí, bueno, pues ustedes saben que desde el año pasado estuvimos participando por convocatoria del señor presidente de la República en un diálogo que incluyó en uno de los temas las reformas a la ley electoral y a la ley de partidos políticos. Allí todos los partidos políticos, incluyendo la sociedad civil, Percio estuvo allí por la Sociedad Dominicana de Diarios y diversas entidades debatimos, hicimos nuestros aportes o nuestras opiniones respecto a la propuesta que hizo la Junta Central Electoral de la modificación de las dos leyes. En lo que respecta a este tema, específicamente el artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos. Que es el que se refiere al tema del 20% de las reservas. Sí, la Junta Central Electoral, en este documento que yo tengo acá, hizo una propuesta de modificación a ese artículo. En la mesa de diálogo. En la mesa de diálogo. Y la motivación, para leer dos líneas, solamente decía: en la disposición legal propuesta se establecen límites por nivel de elección, dado que la redacción suscita ambigüedades para determinar si el porciento de reserva habilitado por el legislador se refería al total de los puestos de elección popular o a un 20% del nivel de elección. ¿Qué significa eso? Que la Junta admitió, ante todo, que había una ambigüedad, es decir, una interpretación que se daba, interpretaciones que se daban encontradas respecto a ese artículo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros alegamos? Eso no es nuevo, ese artículo viene del año 2019, sí, 2018, cuando se aprueba la ley de partidos políticos. 33-18. Y fue aplicado en las elecciones pasadas por la Junta Central Electoral, quien emitió dos resoluciones, dos reglamentos, para pautar cómo los partidos escogían esa reserva, respetando... ¿Cómo se escogía? Bueno, para poder entender la diferencia ahora. Del total de los puestos se saca el 20% y los partidos lo distribuían a su conveniencia, de acuerdo a como más le convenía, no por nivel, como está proponiendo la Junta Central Electoral. Eso se hizo por todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno. Pero una pregunta, doctor, para que podamos aclarar de dónde viene la posición de la Junta. Esa propuesta que ellos presentaron en su momento, que cambia, bueno, intentaba cambiar la redacción de un 20% de todos los niveles a un 20% por nivel, eso no fue aceptado. No, los partidos políticos, incluyendo el PRM, se opusieron a eso. Y eso viene de una realidad.
Y a pesar de que no se hizo el cambio en la ley, entonces ahora le han dado esta interpretación. Cierto. Bueno, y lo que ha traído... pero la ley no fue tocada. La No, ley del no, partido la ley del Precisamente. no fue tocada, es no decir, fue que tocada. se mantiene igual. Es decir, la Junta no ha aplicado la ley. La Junta lo que quiere es La Junta de alguna manera está aplicando su propuesta. su propuesta. Ok. Pero bueno, Pero el hecho de que hicieran una propuesta a nivel de modificación de la ley, en cierta medida es un reconocimiento de que para que esa interpretación había que modificar la ley. cierto, qué inteligente. Lo correcto es que Que se mantenga lo que hay. se mantenga lo que hay y la Hasta que se modifique la interpretación ley. y hasta tanto se modifique la ley. Pero esto ha traído una inseguridad que a nosotros los partidos políticos vemos un poco más Ahora, allá. en ese si esto punto- es ahora, ¿entiendes? Pero en ese punto quiero irme al Tribunal Superior Electoral, porque se alega que es una resolución que en el 19 adoptó el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué fue lo que decidió el Tribunal Superior Bueno, Electoral que le permite a la Junta decir que es una resolución? El- O incluso tengo entendido que el actual presidente incluso hizo un voto disidente Lógico. con respecto a esa resolución siendo presidente del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, en ocasión de las elecciones internas de los partidos para escoger su candidato en las elecciones pasadas, debatió el tema en ocasión de dos conflictos del PRM, única y exclusivamente, y estableció una interpretación como ahora lo ha hecho la Junta, que es por nivel. Bueno, pero eso no es vinculante, ni puede ser una referencia para que la Junta Central Electoral adopte esas decisiones. Yo creo que allí hay abogados que saben que las únicas sentencias vinculantes a la Junta Central Electoral son las del Tribunal Constitucional y no estas. Y eso se lo explicamos muy bien al momento de objetar el borrador de la resolución, pero no fuimos contestados. Es decir, La actual resolución por la que se está debatiendo en la Junta, ¿tuvo alguna disidencia entre los 5 miembros de la Junta Sí, Electoral? sí. ¿Quién la hizo? Porque nos hemos preguntado, porque no he visto ningún voto disidente motivado, por lo menos públicamente. Está el voto de la magistrada Dolores Fernández. Dolores La doctora Fernández. Dolores Fernández. Ella votó y motivó su voto. Motivó su en voto. contra de él. Y fue bastante certera en la posición. Lo que nosotros creemos, y lo exponen los abogados que nos han asistido en este recurso de reconsideración, aunque ya anteriormente lo habíamos dicho, es que la Junta ha errado, primero en establecer precedentes vinculantes en sentencias que no le son oponibles, que solamente surten efectos entre las partes. Para el caso específico que se Para esté el caso conociendo. específico. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Ustedes han recurrido a la propia Junta para que la Junta revise y ratifique o modifique la decisión. Si eso no ocurre, entonces acudirían los partidos al Tribunal Superior Electoral. Es otro recurso que no ya interpondríamos. Lo que nosotros quisiéramos llamar la atención es el ambiente que estamos creando. Fíjense que la fecha prevista para el depósito de la reserva, es decir, hacer mención de si nos acogemos o no a la reserva, es el 2 de junio. Nosotros solicitamos ahora el 2 también... de julio. Junio. Ahora. Junio. Es decir, Sí, estamos sobre la fecha. en 15, en 17 días. Sí. Ahora, por cierto, le solicitamos a la Junta que amplíe ese plazo un mes más. Ayer vi que los partidos anunciaban la posibilidad de retirarse de la Junta. No, ¿Sí? los partidos no han anunciado eso. Eso fue ¿O fue una declaración individual de alguien? individual de alguien. Ok. Y se refería más que todo Se a refirió a la posibilidad. Sí, no, se refería al ambiente en que Ok. estamos. La verdad es que no nos sentimos a gusto, pero más que todo vemos una tardanza por parte de la Junta en el montaje de las elecciones que incluye las elecciones internas de los partidos. Hay otro tema aquí que me interesa. Porque Pero antes de pasar a ese tema, Pericio, ¿retraso en qué aspectos? En todo lo que tiene que ver con las resoluciones que deben salir, reglamentos, a los fines de pautar las elecciones internas de los partidos.
Y Exacto. eso nos preocupa, porque, como ustedes saben, la Junta es la encargada de administrar y dirigir todos esos procesos internos. Y eso conlleva tiempo. Bueno, de hecho, esta misma resolución, aquí hemos mencionado varias veces la preocupación de que se haya dejado tan cerca del plazo. Cierto. Entonces, ¿hay otros proyectos de resolución que se Lógico. encuentran en esa misma situación? Muchísimo más. Por ejemplo, para solo mencionarte uno, nosotros tenemos problemas con los padrones de los partidos políticos, con los que están duplicados, los miembros de los partidos duplicados. De cómo, para segregar y dejar ¿Qué vamos a el hacer? padrón de cada ¿Entiendes? partido. Entonces, eso es una parte. Pero nosotros necesitamos una resolución que paute los métodos que que hemos escogido para seleccionar los candidatos. Por ejemplo, las encuestas. Nosotros queremos que la Junta Central Electoral, a los fines de evitar los conflictos con los precandidatos, establezca, más allá de lo que dice la ley en lo que respecta al registro de las firmas encuestadoras, algunos datos más que nos van a permitir evitar esos conflictos intrapartidarios. ¿Por qué los partidos se han acogido a un mecanismo que puede ser tan conflictivo como las encuestas para seleccionar? No crea. Todos queremos ganar y llevar los mejores candidatos. Yo le digo que yo lo vencí en una encuesta. A veces es difícil, Sí, usted lo cree. pero hay algo. Las encuestas te permiten tener un dato cierto, no tan solo de la preferencia, sino de lo que opina el pueblo Mire, de su... he escuchado que con la resolución actual que está en conflicto, se limita la capacidad de alianza de los partidos. Explíquenos en qué sentido afecta eso, sobre todo con relación a lo que ocurría antes, en la modalidad que se usaba antes. ¿Por qué afecta la Bueno, capacidad de los partidos el para hacer 20% del total de la candidatura, aunque sea por nivel, siempre será el mismo. Ujú. Es el mismo. Ahora, Sí. qué bien. Si la Junta nos impone que de 32 senadores solamente podemos reservarnos 6 y tendríamos que buscar de nuestro partido 26, de esos 26 o de los 32 tenemos que respetar el 40% de la mujer, el 10% de la juventud. Es decir, a los partidos cada vez más esa autonomía que en cierto sentido se criticaba se va achicando, se va reduciendo y se le van imponiendo controles que de una u otra forma no nos permiten establecer, en este caso tan particular como es nuestro país, con la tanta cantidad de partidos, Bueno, las pero personas, las mejores personas, los mejores candidatos que están en otra Pero en definitiva organización. son los propios partidos que hacen las leyes. Sí, pero bueno, siempre... Porque también los partidos se ponen a aprobar cosas que después ellos mismos quedan como enredados entre las patas de los caballos. A veces la La implementación... prisa, leyes mal redactadas, Sí, cierto. Porque malicias introducidas en leyes también, pensando en fuñir al otro, pero al final... todos estuvimos de acuerdo Claro. en esta disposición, tanto en la Cámara Legislativa como en el diálogo, de que se mantuviese por la totalidad y no por nivel. Vamos a verlo ¿Cuál es, de esta manera. Y yo quisiera que nos explique un poco cuáles son las consecuencias prácticas de este Eso. tema, porque evidentemente se ha ventilado muchísimo la inconformidad, pero en la práctica, ¿cuál es la gran limitación que esto le genera a los partidos? Para solo establecerlo en el nivel más fácil, que es de los senadores, si yo como partido, aunque sea mayoritario, solamente puedo disponer de 6, se me reduce la posibilidad que tengo de poder pactar y de poder satisfacer o complacer a otros partidos que yo busco como aliados. Pero también se me limita la posibilidad de yo poder presentar los mejores candidatos, que no necesariamente están en mi partido. Es decir, no es tan solo en lo particular al partido, tiene que ver con la posibilidad de ampliar el abanico electoral. Quedémonos en los senadores. Sí. Tenemos 32 senadores. Los partidos tienen la opción de presentar 32 senadores. Usted de esos 32 senadores dice, bueno, yo me reservo 6. De acuerdo a como dice la Junta, o quiere la Junta. O como quiera la Junta.
yo me reservé 6. Ajá. Usted tiene que decir dónde, ¿verdad? Sí. Usted tiene que decir Distrito Nacional, Santiago, Sí. 15 días posteriores al día 2, es decir, el día 17 de junio, ya tenemos que hacer mención expresa, porque esos 6 no irían a elecciones internas. Ok, perfecto. Usted se queda con sus 6 en la mano. Eso quiere decir que tiene 26 que lo tiene que someter a bailoteo, ¿verdad? Muy a bien. lo interno. Si usted de esos 26 dice, bueno, yo en 5 no tengo un candidato, sino que me voy a aliar con el partido X, no puede hacer eso. No puede hacerlo. Usted tiene que presentar un candidato. Lógico. Ahora, si ese candidato usted lo presenta y usted tiene posibilidad de negociar más adelante, él puede renunciar y usted apoyar a un partido y ponerse de acuerdo. Es que vienen los plazos y además las alianzas están establecidas previo a la celebración de los comicios internos de los partidos. Es decir, no tenemos rejuego de cómo poder salvar una situación tan práctica que la Junta no ha podido comprender, como es la de dificultad que tenemos en este gran espectro electoral de poder todos los partidos de llevar sus candidatos. Pero porque en el vamos a caso de los verlo. partidos mayoritarios tal vez no sería problema alguno, porque tenemos... Pero vamos a verlo de la representación. siguiente manera. Por ejemplo, Miguel Vargas, que estuvo con nosotros ahora, decía que estaba de acuerdo con un frente opositor, ¿Cierto? pero que él está concentrado ahora en fortalecer su partido, que va a ser candidato, y decía que había más coincidencia entre Fuerza del Pueblo, PLD y el PRD, como para formar ese frente opositor. Además, los 3 están como opositores. Si ustedes como 3 partidos, vamos a decir que esos 3 partidos quieren hacer una alianza, los partidos no se pueden ponerse de acuerdo para comunicarle a la Junta que quieren una alianza en tales y tales y tales y tales sitios. Estamos limitados, de acuerdo a la interpretación que quiere darle la Junta. Pero, ¿a qué se debe el conflicto? Bueno, a una interpretación que nosotros consideramos errada, que cambia la posición anterior y que no ha sido motivado correctamente Y por que la cambie Junta. de alguna manera el sentido de la ley. Lógico, porque anteriormente tuvimos una interpretación correcta y todos los partidos acudimos a las elecciones del 2020 bajo ese criterio. Ahora, si usted me va a cambiar, Junta Central Electoral, esta interpretación que usted no logró alcanzar en la reforma a la ley de partido, usted tiene que sustentarla, pero no puede crear un clima de incertidumbre. Ahora, ¿Y de dónde sale esta nueva interpretación? Porque Bueno, a nivel de la Dirección de Elecciones se entienden los mismos funcionarios que habían promovido otra interpretación en otro ¿Cierto? momento. ¿Cierto? Es así. Se tiene la interpretación del anterior y Pero- una cuestión práctica. Pero entonces, ¿de dónde sale esta nueva interpretación? Habría que ver si las tendencias de la sociedad civil en querer supuestamente proteger la participación de los militantes sin limitarla bajo el esquema que estamos proponiendo. A nivel del Pleno, de los miembros del Pleno. Lo que nosotros primero criticamos es que la Junta no ha sido diáfana, transparente Pero- en explicar sus motivos de fondo, sustentarlo. ¿Por qué voy a cambiar una disposición, una interpretación de una disposición a tan solo 3 años? Pero segundo, si yo te planteo mi objeción al borrador, te planteo, ¿verdad? ¿Por qué esto? Respóndeme. No me digas 2 horas después de depositarte 14 recursos que se mantiene la resolución. Doctor. Entonces hay un clima de incertidumbre, de desasosiego, de no confianza. ¿Por qué? Porque nos están queriendo imponer algo que no se consiguió en la Cámara Legislativa y que trastorna el ambiente político. Y todo esto viene asusado por un sector del Partido Revolucionario Moderno, es decir, porque no hay consenso en ese partido respecto al tema. ¿Entiendes? Porque en el diálogo el Partido Revolucionario Moderno estuvo de acuerdo con nosotros y con todos los partidos en que ese porcentaje de la reserva fuese de la totalidad. Y así fue a las elecciones pasadas. Mencionábamos ahorita justamente que he visto algunos dirigentes
del PRM decir que están en desacuerdo con la resolución, pero en la ley electoral incluso se aprobó unas reuniones periódicas entre la Junta y los partidos como forma de mantener ese diálogo permanente. Cuando la Junta comunica el proyecto de resolución a los partidos, ¿qué ustedes opinan? ¿Nunca hubo un diálogo? Lógico. Sentarse para dialogar, más allá de llevar por escrito las opciones, sino que se explicaran los procesos internos. ¿Eso no se dio? Mire, con la actual Junta Central Electoral hemos tenido la queja de que obvia, rechaza el reunirse tantas veces sea necesario con los partidos políticos. Pero ahora se estableció hasta por ley. Bueno, pero luchando mucho porque la Junta no aceptó la propuesta de los partidos políticos de reunirnos periódicamente en este proceso. Y lo que yo creo es que esa conducta que ha asumido la Junta Central Electoral no conviene y está dando como resultado la falta de confianza y cuando eso ocurre, el montaje de las elecciones resulta más difícil. Estamos todavía a tiempo y yo creo que la Junta puede rectificar tanto en esto como en otras cosas que tenemos pendientes. Objeciones que, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene va a elevar un recurso de reconsideración respecto a la resolución que aprobó recientemente, la número 10 de este año, del voto manual. Allá hay una inconsistencia violatoria de la ley que da miedo el que la Junta sustituya el levantamiento del acta al momento de culminar el escrutinio manual por un borrador, un documento que se llama borrador. Es decir, culmina el trabajo de la mesa y la Junta pretende que los delegados tengan un borrador y no un acta, para partir de ahí, entonces, digitalizar las informaciones que suministra verbalmente el presidente de la mesa o colegio electoral. Y levantar el acta. Para entonces, al momento de digitalizarla, saber si está o no cuadrada. Óigame, lo que aquí se está hablando es grave. Entonces, nosotros no entendemos qué es lo que está pasando en esta Junta Central Electoral, que todos hemos apoyado. Doctor. Gracias por estar con nosotros. Señores, despedimos al doctor José Manuel Hernández Peguero, delegado político del Partido Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Vamos a una pausa, ya volvemos.